Las partes menos conocidas de la historia argentina tienen que ver con lo cotidiano, con el día a día de las épocas fundacionales de nuestro país. Hoy hay un nuevo libro surgiendo y que cuenta, entre otras cosas, grandes historias de la cocina argentina y que tiene caras desconocidas de la vida gastronómica de nuestro país, contadas por un reconocido historiador argentino. Una cantidad de historias de lo más sabrosas. De eso vamos a hablar en el Café de Telefe Noticias con el autor del libro, Daniel Balmaceda. Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Es un gusto escucharlos. Un abrazo grande. Bueno. Mira, ya que tenemos café acá, entiendo que en tu libro figuran, por ejemplo, algunos próceres que eran gustosos del café como nosotros. Sí, pero no lo tomaban como ustedes. Ah, bien. ¿Cómo lo tomaban entonces? Con bombilla y mate. Ajá. El café con bombilla. Con bombilla y mate, como si fuese un mate. Pero de café. Se llamaba mate de café precisamente. San Martín, por ejemplo, era consumidor de mate de café. Lucio Mansilla también. En la excursión a los indios ranqueles, en varias oportunidades habla de las reuniones con sus camaradas tomando mate de café. Y era habitual que llenaran el recipiente del mate de café y lo tomaran así con bombilla. Y si no había un mate, una lata. Pero el café con bombilla era muy habitual, sobre todo en campaña. Daniel, contanos un poco, he visto, lo voy a leer al libro y he visto por encima, he estado hojeando algo. Por ejemplo, Almorzando con Manuel Belgrano. ¿Qué es? ¿El prócer metido en el tema culinario? ¿Cómo es esa parte de la historia? Durante las invasiones inglesas, un oficial criollo invitó a un oficial inglés a almorzar a su casa y también lo convocó a Manuel Belgrano porque hablaba muy bien inglés. Ajá. Así que tuvieron un almuerzo característico de aquel tiempo y como el oficial inglés lo describió sorprendido de cómo eran los almuerzos, sabemos que ese día se hizo una comida de 7 pasos en la que se comenzaba con una sopa, después se pasaba algún tipo de guiso, bueno, y así van pasando por distintos tipos de carne hasta terminar en un pescado nadando en aceite con ajo. Ese era el último de los platos. Bueno, los almuerzos de aquel tiempo tenían esas características tan especiales de mantener 6 o 7 pasos, durar 2 horas, 2 horas y media. Y si había invitados, era fundamental después un poco de música. Alguien que ejecutara un piano, una guitarra, una canción. No se terminaba la comida si no tenía un poco de música. Bueno, debido al poco tiempo que nos queda, te invito a que nos cuentes qué más podemos encontrar en el libro, porque hay incluso recetas de otrora que usaban los próceres para cocinar en sus casas y demás. Así que es un libro muy rico desde la historia, pero también desde la práctica. Desde ya, el libro tiene muchas recetas y cuenta historias muy vinculadas con las comidas y con las costumbres de la mesa y de las cocinas. Ahí vamos a ver por qué Sarmiento era habitual consumidor de pepinos, que hasta los llevaba en los bolsillos de sus sacones para consumir en la calle. Porredón era un gran gourmand, no repetía un plato en los 365 días del año, le encantaba probar cosas distintas. Rivadavia trajo la primera miel cultivada, no salvaje. Victoria Ocampo era muy religiosa con los scones de las 5 de la tarde, y cuando un invitado llegaba tarde y los scones se enfriaba, se ponía de muy mal humor, para contar algunas de las cosas que van a encontrar en las grandes historias. Bueno, en buena parte de la historia argentina no estaban disponibles los test de colesterol, afortunadamente, por lo que estamos escuchando de cómo se comía, ¿no? Las recetas demuestran que antes tenían muchas más calorías, sí. Inclusive eran mucha utilización de azúcares, de dulces. De hecho, las empanadas de carne no eran tan consumidas como los pasteles dulces de carne. Es decir, empanadas con azúcar, con pasas de uva, con durazno. Era mucho más habitual la carne en los dulces que inclusive en las propias empanadas como las comemos hoy. Qué lindo. Bueno, es un pantallazo esto, ¿no? De todo lo fabuloso que se puede encontrar así allí. Es una linda oportunidad para conocer esto, sí, que no aparece en otros libros, que forma parte también de nuestra historia, ¿no? El día a día, lo cotidiano de aquellas épocas y de lo que vino en nuestra historia.
Daniel, muchas gracias y suerte con este libro que realmente está muy lindo. Muchas gracias a ustedes. Adiós. Gracias. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Daniel Balmaceda para cerrar esta edición de Telefe Noticias. Chau. Nos Hasta encontramos mañana. mañana. Adiós.